juicio político que se lleva adelante como parte de esta sesión 617. Ante este pleno, con los pies descalzos, no por ostentar la dignidad de consejera de Participación Ciudadana y Control Social, sino como una afrodescendiente de cimarrones, orgullosa de mis raíces, que han construido y forjado en nuestro país su presente. Estos pies descalzos, con los que en varias ocasiones caminé junto a las organizaciones sociales, es la expresión de dónde vengo, de dónde nacen las luchas sociales, desde el pueblo ecuatoriano. La intervención de la consejera de Participación, María Rosa Chalá Alencastro. Nos encontramos en el marco de la sesión del Pleno 617. Asambleístas, público presente, medios de comunicación, muy buenos días. Bueno, como ya están comiendo ustedes, será muy buenas tardes, ¿no? Y no invitan el sándwich, pero bueno, vamos. Ya. En la Comisión de Fiscalización expuse en forma clara cómo evidenté cuál ha sido y es la intervención en el Consejo de Participación Ciudadana que, para conocimiento de los señores legisladores, resumo. Fui elegida mediante elección popular por el pueblo ecuatoriano en representación de los pueblos y nacionalidades inmigrantes registradas en el Consejo Nacional Electoral, garantizada por la Constitución de la República. En este juicio se pretende menoscabar mi integridad personal, así como a los afroecuatorianos que se pronunciaron con las otras nacionalidades en el proceso de marzo 2019. Obtuve una votación millonaria que muchos de los legisladores presentes deben reconocerlo. Sin duda, por la ley electoral que sometió a reparto por votación, respaldó el pueblo que ostentó mi legitimidad. Por favor, la diapositiva. Ahí tenemos lo que dice nuestra querida Dolores Cacuango. Tenemos que permanecer unidos como un costal, porque si vienen vientos fuertes, bambolearemos, pero jamás caeremos. Se juzga por incumplimiento de funciones. Advertí que si bien el artículo 131 de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece esta posibilidad de juicio político para quienes fueron nominados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, jamás para los electos por votación popular. No tengo la culpa de esta ausencia de norma en la Constitución de la República, a la que me refiero, y ustedes, señores legisladores y legisladoras, tampoco pueden suplir esta carente regla, en razón que ustedes, facultados solo para interpelar leyes orgánicas y ordinarias, por favor, señor secretario, si puede, ahí están los artículos, y no la Constitución entregada a la Corte Constitucional. Este vacío se debe al apresuramiento en el análisis pormenorizado de las preguntas de la consulta el mes de febrero del 2018, que impulsó el presidente de la República. ¿De qué incumplimiento de funciones me acusan y me procesan? He respetado como consejera y conocedora del derecho, considerando mi formación en política y jurisprudencia, los artículos 207, 208, 209 y 210 de la Constitución, en lo que fue aplicable durante mi función, que se truncó
por el negativismo político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, he cumplido las disposiciones de la Ley Orgánica para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si la Corte Constitucional, que se dice víctima, no reclama y obra de la prueba documental presentada y anunciada para esta etapa ante la Asamblea, que la reproduzco en este momento, la misma Corte Constitucional certifica no ha determinado ningún incumplimiento en mi función. Señor secretario, por favor, ¿puede dar lectura del documento? Se ha hecho la consulta respectiva al prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Dará lectura a un documento, a un certificado de la Corte Constitucional al que ha hecho referencia la consejera María Rosa Chalá Alencastro. ¿Alguien me puede ayudar a distribuirlos? Si tienen muy bien, gracias. Con su autorización, señor presidente. Señora licenciada Janine Cruz Vaca, asambleísta por la provincia de Loja, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presente. Estimada asambleísta, mediante oficio número 1067 JC ACS AN 2019 de 31 de julio de 2019, usted solicitó al presidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado Pesantes, que certifique si lo señalado en el oficio número 3907 CCE SG 2019 de 16 de julio de 2019 constituye una certificación respecto al cumplimiento o incumplimiento de la sentencia número 0219 IC. Por medio del presidente y por disposición del presidente de la Corte Constitucional, la Secretaría General debe señalar en el párrafo al que hace alusión su petición no constituye una certificación respecto al cumplimiento o incumplimiento del dictamen número 219 IC 19, sino que corresponde únicamente a una solicitud de información pública presentada por Fausto Jarrín Terán sobre la presentación de acciones que se tramita en la Corte Constitucional. En consecuencia, en el oficio número 3907 CCE-SG 2019 de 16 de julio de 2019 informó que ninguna persona natural, jurídica o entidad presentó hasta aquella fecha una demanda de incumplimiento del referido dictamen. Atentamente, doctora Aida García, secretaria general. Señor presidente, me permito dar lectura el siguiente oficio. Doctor Fausto Jarrín Terán, ciudad, de mi consideración, mediante escrito presentado en el organismo el 12 de julio de 2019, en el cual solicita lo siguiente: conferirme una certificación suficiente que corrobore si se ha presentado o están en trámite o han sido resueltas acciones de incumplimiento en la sentencia número 219-IC, en la que se resuelva la acción de interpretación constitucional formulada por el doctor Julio César Trujillo. Me permito informar que tras revisar la sentencia automatizada de gestión de acciones constitucionales no se encuentra a la fecha acciones de incumplimiento que se hayan presentado que estén en el trámite se encuentran resueltas en relación a la sentencia 219-IC, según informe oficio número 3875 CCE-SG 2019, suscrito por el coordinador de documentología Guillermo Pozo, con sentimientos de alta consideración y estima atentamente, doctora Aida García, secretaria general. Hasta ahí lo dispuesto por usted, señor presidente. Como ustedes podrán ver, señores asambleístas y señoras, no he incumplido ninguna violación a la ley, dicho por la Corte. No he incumplido mi deber como consejera del Consejo, haber preparado una inquietud para que se sirva la designación de la Corte y otros organismos que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, de manera alguna constituye una infracción, más aún cuando fue revocada más allá que el comportamiento interno impone que debe ser reconsiderada. ¿Dónde está la transgresión a la acción administrativa? El inter criminis administrativo sancionado con pena de censura y destitución debe apreciarse no en el grado de preparación, en la ejecución y consumación que de manera alguna se ha aprobado o juzgado. Las ideas, entre comillas, deben sancionarse con la censura
y destitución? Me pregunto yo. Absuelvan esta inquietud y, de ser positiva, envíen a la cárcel las ideas. La Corte Constitucional nunca debió haber dictado una decisión que deviene de una consulta del señor doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, partes interesadas, los unos como los otros, para que se dicte un pronunciamiento posterior en su favor a la elección que ésta provenía de la Constitución. Favor leer el inciso segundo del artículo 232 de la Constitución y 424 de la misma Carta Fundamental. Por favor, señor secretario. Proceda, por favor. Sí, señor presidente. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los organismos o entidad en los que presten sus servicios. Artículo 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente, por usted. Señor secretario, ¿cómo entender con lógica que el Consejo de Participación consulte a la Corte Constitucional si está bien o no la designación para su posesión? Algo ilógico. ¿En qué lógica matemática o elemental se puede o debe aceptar? Me pregunto. El filósofo español Fernando Savater, uno de los últimos existencialistas, como Nietzsche, el anticristo, como Hesse, el lobo estepario, como Kafka, el proceso, como Sartre, la suerte está echada, o Milán Kundera, la insoportable levedad del ser. Digo, Savater, en su obra Ética para Amador, se avergonzaría del ultraje del que soy víctima, así como el escritor laureado colombiano García Márquez de escribir esta infamia que soy objeto. El 13º cuento peregrino. Recuerden, señores asambleístas y grandes lectores, que son únicamente 12. Y de esto, señores representantes del pueblo, tribunos de la democracia, no pueden soslayarse en su favor. Lope de Vega dijo: nunca te engonfes de mi dolor, porque cuando el mío sea viejo, el tuyo será nuevo y peor. En conclusión, señores y señoras legisladores, artistas de la ley, entregados a esta misión, lejos de pensar que me van a sancionar, se impondrá la razón y por ende la absolución o el archivo de todo lo actuado. Juzgarme en estas condiciones sin prueba del cometimiento de una supuesta falta administrativa es desconocer el imperio de la justicia que aplica el respeto entre el moral y el derecho. No he violado, no he violentado, o acaso por mi condición de ser mujer afroecuatoriana o comúnmente llamada negra, que soy orgullosa de mi raza, de mi etnia, se procura ultranza una sanción sin importarles el debido proceso, que constituye un derecho universal de respeto a las reglas o comportamientos de las reglas. Se está cometiendo una injuria en el campo político, es de mayor gravedad. Por ello, insinúo respetuosamente, no discriminen mi etnia
ni a los pueblos que me eligieron. No es advertencia, pero sí mi derecho a dejar constancia de este atropello que injustamente me imputa esta función del Estado, como es la Asamblea Nacional. El error es una resolución negativa, deja aún salvo la potestad de reclamar mi derecho violado ante la Corte Interamericana, y los daños y perjuicios de que soy víctima responderán por el principio de repetición quienes lo cometan hasta su descendencia. Sobre lo anunciado se evidencia jurisprudencia masiva en nuestro país. Reflexionen, no discriminen, no juzguen por odio, juzguen por los hechos y no por los que se dice sobre los hechos, nos recuerda Jorge Eliezer Gaitán. Nadie mejor que San Pablo de Tarso predicó para no coahuyentar a sus oyentes, que se durmieron. Recuerdo que me obliga para abreviar esta expresión. En 3 horas es demasiado para que me maten políticamente. Muchas gracias. Concluye de esta manera la defensa de la consejera de Participación Ciudadana.